La noche caía sobre las colinas de Judea como un manto bordado de estrellas, cada punto de luz parpadeando con la promesa silenciosa de secretos antiguos. Mateo, sentado sobre una roca plana que había servido de asiento a generaciones de pastores antes que él, observaba las ovejas dispersas en la ladera, mientras sus dedos acariciaban distraídamente la flauta de madera de olivo que descansaba en su regazo. Tenía 12 años, pero sus ojos expresaban la gravedad de alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo no siempre era gentil con los huérfanos. 3 años habían pasado desde que la fiebre se llevó primero a su madre y luego apenas 2 lunas después a su padre. Su abuelo, el único que realmente lo había amado con ternura inquebrantable, había partido al año siguiente, dejándole como única herencia aquella flauta talada con manos hábiles y pacientes. «Cuando toques estas melodías», le había dicho su abuelo con voz debilitada en su lecho de muerte, sosteniendo la flauta entre ellos como quien transmite un tesoro sagrado. «Recuerda que la música puede decir lo que las palabras no alcanzan, y recuerda también que Dios escucha las canciones de los corazones quebrantados con más atención que los himnos de los satisfechos». Ahora Mateo vivía con su tío Simón, hermano menor de su padre, quien lo había acogido no por amor, sino por obligación familiar. La esposa de Simón dejaba claro con cada suspiro impaciente y cada mirada de desdén que consideraba al niño una boca más que alimentar, un cuerpo más que vestir, una carga que no habían pedido, pero que el deber les había impuesto. Las ovejas que Mateo pastoreaba aquella noche, apenas 7 animales flacos que su tío había comprado con precio reducido en el mercado, eran el reflejo perfecto de su propia posición. De poco valor, apenas suficientes para justificar la atención que requerían, existiendo en los márgenes de la prosperidad que otros disfrutaban, pero aquella noche era diferente. Mateo lo había sentido desde el momento en que el sol comenzó su descenso hacia el horizonte. Había algo en el aire, una cualidad expectante que hacía que incluso las ovejas parecieran más alertas, levantando sus cabezas con mayor frecuencia, como si escucharan música que oídos humanos apenas podían percibir. Y luego estaba la estrella. Mateo no era estudioso de los cielos como los sabios que interpretaban los movimientos celestiales, pero incluso él podía reconocer que aquella estrella no era ordinaria. Brillaba con intensidad que superaba a Venus en su mayor esplendor y había algo en su luz, algo casi vivo que hacía que fuera imposible no mirarla. Estaba todavía contemplando aquel fenómeno celeste cuando escuchó el sonido que cambiaría el curso de su vida. El tintiño de campanillas de camellos, el murmullo de muchas voces, el crujido de ruedas de carreta sobre el camino de piedra que conducía a Jerusalén. Mateo se puso de pie entornando los ojos hacia el valle donde el camino principal serpenteaba visible desde su posición elevada. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una caravana, como jamás había visto en sus 12 años de vida, avanzaba lentamente hacia la ciudad santa. 3 camelos enormes y magníficamente engalanados encabezaban la procesión y sobre ellos montaban figuras que incluso a distancia irradiaban autoridad y dignidad. Sus ropajes capturaban la luz de las antorchas que los sirvientes portaban, reflejando purpuras profundos, azules intensos, oros luminosos. Detrás de ellos, una procesión de sirvientes, guardias y animales de carga creaba un espectáculo que parecía sacado de las historias que su abuelo solía contar sobre reyes de tierras lejanas. Sin pensar en las ovejas, Mateo comenzó a descender por la ladera, sus pies encontrando con familiaridad los caminos entre las rocas que había recorrido cientos de veces. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al camino, manteniéndose en las sombras, pero lo suficientemente cerca para escuchar. Los viajeros se habían detenido en el cruce donde el camino se dividía, uno hacia Jerusalén y otro hacia Belén. Los 3 jinetes principales, porque ahora Mateo podía ver claramente que eran personas de importancia extraordinaria, conversaban entre ellos en voz baja, consultando mapas y señalando hacia el cielo.
La estrella nos ha guiado hasta aquí, decía uno de ellos, en arameo con acento extranjero, su voz profunda y resonante. Pero miren cómo brilla ahora con mayor intensidad. Seguramente el rey de los judíos debe haber nacido en la ciudad de David. Debemos presentar nuestros respetos al rey Herodes I, respondió otro, este más joven y con ropajes que sugerían origen persa. Es la cortesía apropiada cuando se atraviesa ver el reino de otro monarca. El tercero, cuya piel oscura brillaba bajo la luz de las antorchas, asintió con gravedad. Sí, pero después debemos seguir la estrella hacia donde verdaderamente nos llama. Hemos viajado meses siguiendo esta señal celestial. No nos detendremos cuando estamos tan cerca. Mateo escuchaba escondido detrás de un muro de piedra que bordeaba el camino, su mente trabajando febrilmente para comprender lo que oía. El rey de los judíos, un rey recién nacido. Sus pensamientos volaron hacia las historias que su abuelo le había contado, historias sobre profecías antiguas, sobre un Mesías prometido que vendría a salvar a Israel, a restaurar la gloria de su pueblo, a traer justicia y paz. ¿Podía ser? ¿Acaso estas señales celestiales, estos viajeros majestuosos de tierras distantes, significaban que las promesas antiguas finalmente se estaban cumpliendo? La caravana reanudó su marcha hacia Jerusalén y Mateo permaneció oculto observando cómo la procesión se alejaba en medio del tintineo de campanillas y el aroma de especias exóticas que verdejaban a su paso. Cuando los últimos sirvientes desaparecieron por la curva del camino, el niño salió lentamente de su escondite con la mente bulliendo de preguntas y posibilidades. Miró hacia las colinas donde había dejado las ovejas. Debería regresar. Su tío se enfurecería si descubría que había abandonado su puesto. Ya podía imaginar los gritos, tal vez incluso los golpes que seguirían a tal negligencia. Pero luego miró hacia Jerusalén, donde las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, y sintió algo que no había experimentado en los 3 años desde la muerte de su abuelo, un llamado. No era una voz audible, sino algo más profundo, más fundamental. Era como si cada fibra de su ser supiera con certeza inexplicable que debía seguir a aquellos viajeros, que su destino de alguna manera estaba entrelazado con el de ellos. Aunque no pudiera comprender cómo o por qué, Mateo regresó corriendo a las colinas, reunió las ovejas con rapidez nacida de la urgencia y las condujo hacia un pequeño corral natural formado por rocas donde estarían relativamente seguras hasta el amanecer. Agarró su manto, delgado y con remiendos visibles incluso bajo la luz de las estrellas, y verificó que su flauta estuviera segura en el cinturón de cuerda que sostenía su túnica. Luego, sin permitirse tiempo para la duda, comenzó a caminar hacia Jerusalén. El camino de las colinas de pastoreo hasta las puertas de la ciudad no era largo, pero Mateo lo recorrió con el corazón dividido entre la determinación y el miedo. ¿Qué estaba haciendo? Él era nadie, un niño huérfano sin nombre ni importancia, que tenía que ver con reyes y profecías, pero no podía detenerse. Sus pies seguían moviéndose impulsados por algo más grande que la lógica o el sentido común. Jerusalén brillaba contra el cielo nocturno, sus muros imponentes y sus torres vigías, testigos silenciosos de siglos de historia. Mateo había estado en la ciudad antes. Su tío lo enviaba ocasionalmente a vender queso de oveja en el mercado, pero nunca la había visto con ojos tan llenos de expectación. Pasó por las puertas sin que los guardias le prestaran atención. Un niño más entre las muchedumbres, que todavía transitaban las calles a pesar de la hora tardía, y se adentró en el laberinto de callejuelas que conocía lo suficientemente bien como para moverse sin perderse. Encontró la caravana acampada en la plaza del mercado, cerca de la posada más grande de Jerusalén. Los camellos habían sido desencillados y ahora descansaban en círculo alrededor de un área central donde los 3 señores principales conversaban con varios hombres que por sus ropajes finos parecían ser comerciantes o quizás funcionarios del templo. Mateo se escondió entre las sombras de un edificio cercano, observando y escuchando. «Buscan al que ha nacido, rey de los judíos», decía uno de los comerciantes.
su voz mezclada de asombro y preocupación. Han venido de Persia, de Arabia, siguiendo una estrella que interpretan como señal del Mesías preprometido. Herodes quiera saber de esto, respondió otro hombre, claramente más nervioso. No tolera bien las conversaciones sobre otros reyes, sean recién nacidos o no. Por eso han ido primero al palacio, explicó el primer hombre, para presentar sus respetos y brevitar ofensas. Sabios en verdad, aunque su búsqueda pueda ser en vano. Un rey nacido bajo una estrella suena a leyendas y cuentos de viejas. Mateo sintió una punzada de indignación ante aquel escepticismo casual. ¿Cómo podían descartar tan fácilmente lo que claramente era extraordinario? Pero permaneció en silencio esperando. Las horas pasaron. La ciudad se fue quedando dormida gradualmente, aunque la caravana permanecía activa con guardias vigilantes y sirvientes que preparaban provisiones. Mateo, acurrucado contra el muro frío, luchaba contra el sueño, pero cada vez que sus ojos comenzaban a cerrarse, miraba hacia el cielo, donde la estrella brillaba con intensidad constante y encontraba fuerzas renovadas para permanecer despierto. Fue casi al amanecer cuando los tres viajeros principales salieron del palacio de Herodes. Incluso a distancia, Mateo podía ver que la reunión los había perturbado de alguna manera. Sus movimientos eran más urgentes, sus conversaciones más intensas. Belén escuchó a Mateo, que decía uno de ellos mientras pasaban cerca de su escondite. Los escribas firmaron las profecías. Pero el Mesías debe nacer en Belén de Judá, la ciudad de David. Entonces debemos partir de inmediato, urgió otro. La estrella ya señala hacia el sur. Miren cómo brilla sobre las colinas de Judea. En cuestión de minutos, la caravana se reorganizó con eficiencia impresionante. Los camellos fueron ensillados, los cofres cargados, las antorchas encendidas. Y luego, mientras las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de rosa y dorado, la procesión comenzó a moverse hacia la puerta sur de Jerusalén, hacia el camino que conducía a Belén. Mateo lo siguió. Ya no intentaba esconderse completamente. Había suficientes viajeros en el camino a esa hora como para que un niño más pasara desapercibido, pero mantenía distancia respetuosa de la caravana principal. Caminaba entre comerciantes que llevaban sus mercancías al mercado de Belén, familias que regresaban después del reciente censo romano, peregrinos que visitaban lugares sagrados. La estrella brillaba sobre ellos, visible incluso contra el cielo que se aclaraba, guiándolos hacia el sur como un farol celestial. Y Mateo, el niño huérfano, sin nombre ni posesiones, seguía adelante con el corazón latiendo fuerte, sin saber aún qué haría cuando llegara a su destino, pero absolutamente seguro de que debía llegar. Porque la estrella, que llamaba a reyes de tierras lejanas, también lo llamaba a él. Y aunque no entendía completamente por qué, sabía en lo profundo de su alma que esta noche extraordinaria, cambiaría su vida para siempre. Las colinas de Judea se extendían ante él, bañadas en la luz dorada del amanecer, y en algún lugar más adelante, en la pequeña ciudad de Belén, aguardaba un encuentro que transformaría no solo su vida, sino el destino de toda la humanidad. Mateo apretó su flauta contra su pecho y siguió caminando. El camino de Jerusalén a Belén se extendía apenas 2 horas de marcha para un viajero adulto con paso firme. Pero para Mateo, que había pasado la noche entera despierto y cuyos pies ya estaban adoloridos de la caminata desde las colinas de pastoreo, cada paso parecía requerir un esfuerzo consciente de voluntad. El sol ascendía lentamente sobre las colinas de Judea, tiñendo el paisaje de tonos dorados. Yo creo que habrían sido hermosos si Mateo hubiera tenido energía para apreciarlos. En cambio, mantenía sus ojos fijos en la caravana que se movía adelante, temeroso de perderla de vista incluso por un momento. La procesión avanzaba con majestuosidad deliberada. Los 3 señores principales montaban sus camellos con postura erguida, sus figuras recortadas contra el cielo, como monumentos vivientes a la dignidad y el propósito.
Detrás de ellos, los sirvientes guiaban animales de carga, Kebre transportaban cofres y fardos envueltos en telas preciosas. Mateo los observaba con fascinación, mezclada con una creciente sensación de inadecuación. Podía ver los cofres brillando bajo la luz del sol, oro grabado, maderas exóticas pulidas hasta reflejar como obra espejos, incrustaciones de piedras que capturaban y refractaban la luz en arcoíris miniatura que contenían. Su imaginación trabajaba febrilmente, conjurando visiones de tesoros dignos de reyes, monedas de oro apiladas hasta desbordar, joyas que valdrían más que todo lo que su tío poseería en toda su vida, telas bordadas con hilos de plata, regalos para un rey. Mateo bajó la mirada hacia sus propias manos, curtidas por el trabajo a pesar de su juventud, con las uñas rotas y la piel manchada de tierra que ninguna cantidad de lavado parecía poder eliminar completamente. Sus ropas, una túnica que había sido de su padre, ahora demasiado corta para él y remendada en múltiples lugares, colgaban de su figura delgada como testimonio visible de su pobreza. ¿Qué estaba haciendo aquí? La pregunta lo golpeó con fuerza renovada mientras el camino se llenaba de más viajeros. Con las horas de la mañana avanzando, era un niño huérfano siguiendo a reyes, pero un pastor sin rebaño persiguiendo una visión que apenas comprendía. «Niño, estás perdido». Mateo dio un salto ante la voz inesperada. Una anciana caminaba a su lado, apoyándose en un bastón tallado, sus ojos amables, pero curiosos, escrutando su rostro. «No, señora», respondió Mateo rápidamente. «Voy a Belén solo». La mujer frunció el seno. «¿Dónde están tus padres?» No están aquí», dijo Mateo. «Técnicamente verdad, aunque dolorosamente evasivo, pero estoy bien, conozco el camino». La anciana lo estudió por un momento más, luego rebuscó en la bolsa que llevaba colgada del hombro y extrajo medio pan envuelto en tela. «Toma», dijo extendiéndolo hacia él. «Te ves hambriento. Un niño no puede caminar con el estómago vacío». El orgullo batallaba con el hambre en el interior de Mateo. No había comido desde el mediodía anterior y el pan olía deliciosamente a trigo recién horneado y hierbas. Su estómago gruñó traicionamente. «Gracias», murmuró aceptando el regalo con manos que temblaban ligeramente. «Que Dios la bendiga». «Ya lo ha hecho, niño», respondió la anciana con una sonrisa. «Me ha dado 80 años de vida y piernas que todavía me llevan donde ni. Necesito ir. ¿Qué más podía pedir?» Siguió su camino, dejando a Mateo con el pan en las manos y un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con el hambre. Comió lentamente mientras caminaba, saboreando cada bocado, pero consciente de que incluso este simple acto de bondad lo separaba de los reyes que viajaban adelante. Ellos daban tesoro, él recibía caridad. El camino se llenó más conforme avanzaba la mañana. Comerciantes con sus burros cargados de mercancías, familias que todavía regresaban de Jerusalén después del censo que el emperador romano había ordenado, grupos de peregrinos cantando salmos mientras caminaban. Mateo se fundía entre la multitud. Un niño más sembró un río de humanidad fluyendo hacia Belén. Pasó junto a un grupo de mercaderes que hablaban con excitación sobre la caravana real que los había adelantado más temprano. «5 y los cofres», decía uno de ellos. Un hombre robusto con túnica de lino fino, oro, sin duda, suficiente oro como para comprar una villa en Roma. «Escuché que llevan incienso de Arabia», añadió otro. «El tipo que solo se quema en los templos más sagrados. Cada grano vale su peso en plata. Y mira», intervino un tercero, «5 y los frascos de alabastro, mira de la más pura, la que se usa para ungir a los consagrados, regalos dignos de adorar a un dios». Mateo ralentizó su paso procesando lo que había escuchado. Oro, incienso, mirra. No eran solo tesoros materiales, cada uno llevaba significado profundo. El oro para reconocer realeza, el incienso para adoración divina, la mirra para consagración, para reconocer a alguien apartado para propósitos sagrados. Los reyes no venían simplemente a visitar a un niño recién nacido, venían a rendir homenaje al mes. «Y has prometido obrar Salvador».
que las profecías habían anunciado durante generaciones. ¿Y el br que traía? Mateo tocó la flauta que colgaba de su cinturón. Era hermosa a su manera. Eso era cierto. Su abuelo había pasado meses talándola, seleccionando cuidadosamente la madera de olivo, puliendo cada superficie hasta que brillaba con calidez suave, perforando los agujeros con precisión que solo décadas de experiencia podían lograr. Pero era solo madera. Madera de olivo común que cualquiera podía encontrar en las colinas de Judea. No era oro que brillara con luz propia. No era incienso cuyo aroma ascendiera al cielo como oración tangible. No era mirra que marcara lo sagrado de lo ordinario. Era solo una flauta hecha por un anciano para su nieto, valiosa solo por el amor que representaba. Mateo se detuvo en medio del camino, tan abrumado por la vergüenza que por un momento no pudo seguir caminando. Los viajeros fluían a su alrededor como agua alrededor de una roca, algunos lanzándole miradas curiosas, otros ni siquiera notando su presencia. Debería regresar. La sensatez lo demandaba. ¿Qué haría cuando llegara a Belén? Se presentaría ante este rey recién nacido con manos vacías y corazón lleno de esperanzas tontas. ¿Qué diría? Perdón, Majestad, yo también quería venir, pero todo lo que tengo es una flauta de madera y algunas canciones que mi abuelo me enseñó. La imagen era tan absurda que casi arrancó una risa amarga de su garganta. ¿Estás bien, muchacho? Otra voz. De un hombre joven que guiaba a un burro cargado con garras de aceite, pero su expresión mostraba preocupación genuina. Sí, mintió Mateo, solo descansando un momento. El sol está subiendo, observó el hombre. Asegu, Draper debe beber suficiente agua. El camino es corto, pero el calor no perdona. Mateo asintió y el hombre continuó su camino. Cuando estuvo solo nuevamente en ver la corriente de viajeros, cerró los ojos y respiró profundamente. La voz de su abuelo resonó en su memoria, tan clara como si el anciano estuviera parado junto a él. Cuando toques estas melodías, recuerda que la música puede decir lo que las palabras no alcanzan. ¿Qué había querido decir su abuelo con eso? Durante 3 años, Mateo había guardado esas palabras como se guarda un tesoro, cuyo valor no se comprende completamente, pero se intuye. Ahora parado en el camino a Belén con el corazón dividido entre el deseo de seguir y el impulso de huir, intentaba descifrar su significado. La música puede decir lo que las palabras no alcanzan. Quizás su abuelo no había estado hablando solo melodías y notas. Quizás había estado hablando sobre expresión, sobre comunicar lo que vive en el corazón cuando el lenguaje ordinario resulta insuficiente. Mateo no tenía oro para demostrar que reconocía a un rey. No tenía incienso para ofrecer adoración, de manera que los sacerdotes la reconocerían. No tenía mirra para ungir al consagrado según las costumbres antiguas, pero tenía canciones. Tenía melodías que su abuelo y el abuelo de su abuelo antes que la habían pasado de generación en generación. Canciones sobre esperanza cuando la esperanza parecía perdida, sobre promesas divinas cuando las circunstancias gritaban desesperación, sobre un Salvador que vendría a restaurar todas las cosas rotas. ¿Acaso esas canciones no eran también adoración? ¿No expresaban también fe y esperanza y amor? Mateo abrió los ojos. La caravana todavía era visible. Más adelante, aunque más distante ahora que había perdido tiempo parado, la estrella, porque incluso bajo la luz plena del día podía verse débilmente un punto de brillo sobrenatural contra el azul del cielo, pero continuaba su viaje hacia el sur, hacia Belén. Tomó una decisión consciente en ese momento. No regresaría. Quizás su regalo no era digno de un rey según los estándares del mundo, pero era todo lo que tenía. Y si había aprendido algo de ver las historias que su abuelo contaba sobre el Dios de Israel, era que él ve abre el corazón, no solo los regalos externos. Mateo reanudó su marcha, sus pasos ahora más firmes, a pesar del cansancio que pesaba en sus piernas. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente conforme se acercaban a Belén.
Las colinas se suavizaban. Los campos de cultivo reemplazaban el terreno más rocoso de las alturas cercanas a Jerusalén. Mateo vio pastores en la distancia, hombres como los que su tío empleaba ocasionalmente, cuidando rebaños en las laderas verdes. Un grupo de estos pastores caminaba por el camino en la misma dirección, conversando entre ellos con animación que bordeaba la agitación. «Te digo que lo vi», insistía uno de ellos, un hombre mayor con barba gris y ojos que brillaban con convicción feroz. Un ángel tan brillante que pensé ver que el cielo se había abierto y luego una multitud de ellos cantando alabanzas a Dios. «Todos lo vimos», confirmó otro, más joven, pero igual de convencido. Y el mensaje era claro: un Salvador ha nacido en Belén, Cristo el Señor. Nos predijeron que lo encontraríamos envuelto en panales, acostado en un pesebre. «¿Hembra un pesebre?», preguntó uno de los oyentes con escepticismo evidente. «Un Salvador en un pesebre, seguramente los ha». «Éles no lo vimos con nuestros propios ojos», interrumpió el primer pastor con firmeza. «Fuimos esa misma noche siguiendo las direcciones celestiales y lo encontramos exactamente como dijeron: un niño recién nacido envuelto en panales, acostado en un pesebre en un establo detrás de la posada de Belén». Mateo se acercó sin darse cuenta, absorbiendo cada palabra como tierra sedienta absorbe la lluvia. «¿Es verdad?», se escuchó preguntando. Su voz apenas más que un susurro. «Realmente vieron ver ángeles. Realmente hay un niño». Los pastores se volvieron hacia él, sus expresiones suavizándose al ver a un niño claramente pobre, claramente solo, mirándolos con ojos llenos de esperanza hambrienta. «Es verdad». «Muchacho», dijo el pastor mayor con amabilidad, «tan verdad como que el sol brilla sobre nosotros. El Mesías prometido ha nacido, no en un palacio como esperábamos, sino en un establo. No ha anunciado a reyes y sacerdotes primero, sino a pastores como nosotros en los campos. Vamos ahora a contarle a todos en Belén», añadió el pastor más joven. «Toda persona debe saber que las promesas antiguas se están cumpliendo. El Salvador está aquí». Siguieron su camino, dejando a Mateo parado en medio del camino, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Un pesebre, un establo, no un palacio, no las cámaras forradas de oro donde los reyes terrenales nacían rodeados de lujo y ceremonia, sino un establo, el lugar más humilde donde los animales comían y dormían. Algo se desató en el pecho de Mateo, algo que había estado apretado y tensó desde que comenzó este viaje. Si el Rey del Cielo había elegido nacer en un establo, si los primeros en ser invitados a adorarlo, fueron pastores, hombres sin educación, sin riqueza, sin posición social, entonces quizás, solo quizás había lugar también para un niño huérfano con una flauta de madera y un corazón lleno de canciones. Belén apareció en el horizonte, sus edificios de piedra blanqueados por generaciones de sol brillando contra el cielo azul. La ciudad no era grande, apenas una vía en comparación con Jerusalén, pero era antigua, cargada de historia. La ciudad de David, donde el rey pastor había nacido siglos antes, la ciudad de Ruth, cuya historia de lealtad y redención su abuelo le había contado muchas veces. Y ahora la ciudad donde nacía un rey mayor que David, una redención mayor que cualquier historia antigua podía contener. La caravana real entrando en Belén y Mateo aceleró su paso para no perderla de vista. El camino se llenó de residentes locales que salían de sus casas para ver el espectáculo de reyes extranjeros trayendo tesoros a su humilde villa. Mateo se fundió en la multitud que seguía a la procesión, su estatura pequeña, permitiéndole moverse entre los adultos sin ser notado. Escuchaba a ver fragmentos de conversación a su alrededor. Dicen que vienen de tan lejos como Persía siguiendo una estrella. Pueden creerlo. Buscan a un niño recién nacido, el que los pastores vieron anoche en el establo de la posada de José. Y entonces Mateo vio hacia donde se dirigía la caravana.
no hacia la sinagoga o hacia la casa del anciano principal del pueblo, sino hacia una posada modesta en el borde de la villa y vi detrás de ella un establo. La procesión se detuvo. Los tres reyes descendieron de sus camellos con dignidad solemne, sus ropajes brillantes incongruentes contra el fondo humilde del edificio, o de piedra y madera. Los sirvientes trajeron los cofres, 3 de ellos, cada uno manejado con cuidado reverente. Y luego, mientras Mateo observaba desde la multitud creciente de espectadores, los 3 reyes, hombres que habían viajado meses siguiendo una estrella, que habían consultado con sabios y astrólogos, que poseían riquezas que la mayoría solo podía imaginar, caminaron hacia la entrada humilde de un establo con sus tesoros en las manos para adorar a un rey nacido en un pesebre. Mateo tocó su flauta sintiendo la madera suave bajo sus dedos y supo con certeza que trascendía la duda que debía entrar también. El establo no era grande. Desde su posición en los márgenes de la multitud que se había congregado para presenciar el momento extraordinario, pero Mateo podía ver que era simplemente una estructura de piedra adosada a la parte trasera de la posada, el tipo de edificio que existía en cada villa de Judea, un lugar funcional donde los viajeros podían guardar sus animales mientras ellos mismos dormían en habitaciones más cómodas arriba. Excepto que esta noche aparentemente no había habido habitaciones disponibles y hacia el lugar donde camellos y burros comían su heno se había convertido en cámara de nacimiento para el rey del universo. La paradoja de ello golpeó a Mateo con fuerza casi física. Los 3 reyes extranjeros esperaban afuera del establo con una paciencia que hablaba de respeto profundo. Sus sirvientes, sosteniendo los cofres preciosos, mientras ellos consultaban entre sí en voz baja, la multitud de vecinos de Belén murmuraba con asombro y especulación. Algunos recordaban en voz alta las historias que los pastores habían estado contando desde la noche anterior. Ángeles y anuncios celestiales. Otros permanecían escépticos, incapaces de reconciliar las afirmaciones grandiosas con la humildad evidente del escenario. Si realmente es el Mesías, escuchó Mateo, que decía un hombre con túnica de comerciante próspero, porque nacería aquí, porque no en Jerusalén, en el templo, anunciado por los sacerdotes. Las profecías dijeron Belén, respondió una mujer mayor con voz firme, Miqueas lo profetizó. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeñabre entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel. ¿No recordéis las Escrituras? El debate se arremolinaba alrededor de Mateo, pero él apenas lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la entrada del establo, donde ahora emergía un hombre, joven con barba oscura y ojos cansados, pero amables, que hacía gestos de bienvenida a los 3 reyes. Mateo no podía escuchar lo que se decía, pero vio cómo los reyes inclinaban sus cabezas con respeto antes de entrar, sus sirvientes siguiéndolos con los cofres. La multitud se apinaba más cerca, intentando ver algo, cualquier cosa, del interior. Pero la entrada era pequeña y la luz del exterior hacía que el interior pareciera oscuro por contraste. Minutos pasaron. La multitud murmuraba con impaciencia creciente. Mateo permaneció quieto, su mano apretando la flauta con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Una batalla se libraba en su interior, miedo y deseo chocando como olas contra rocas. ¿Qué estaba haciendo aquí? La pregunta regresaba una y otra vez, susurrada por la voz de la duda que sonaba sospechosamente como la de la esposa de su tío. Era un niño pobre, nadie importante, nadie que debiera estar aquí presenciando este momento. Pero tampoco los pastores habían sido importantes, le recordó otra voz, está más parecida a la de su abuelo. Los pastores eran considerados entre los más bajos en sociedad judía, demasiado ocupados, cuidando rebaños como para observar todas las leyes rituales, excluidos de testificar en cortes, porque su palabra no se consideraba confiable.
Y sin embargo, los ángeles habían venido a ellos primero. Los reyes salían ahora del establo, sus rostros transformados de maneras que Mateo no podía describir completamente, pero que reconocía instintivamente. Habían entrado con dignidad y propósito. Salían con algo más asombro quizás o reverencia que trascendía sus expectativas previas. «Hemos visto con nuestros propios ojos», decía uno de ellos a la multitud reunida, su voz resonante con autoridad y emoción. «El Rey prometido ha nacido. No vengan con escepticismo, sino con fe. No vengan con manos vacías, sino con corazones abiertos». La multitud comenzó a moverse, algunos presionando hacia adelante con urgencia, mientras otros retrocedían con incertidumbre. Mateo vio a los pastores de antes abriéndose paso, regresando evidentemente para una segunda visita, trayendo consigo a otros que querían ver por sí mismos. Y entonces, en medio del movimiento y el ruido, los ojos de Mateo se encontraron con los del hombre que había salido a recibir a los reyes, el que evidentemente cuidaba de la madre y del niño. El hombre lo vio. Vio a un niño parado solo en los márgenes de la multitud y algo en su expresión se suavizó. Hizo un gesto hacia Mateo, una invitación. El corazón de Mateo se detuvo por un momento. Luego comenzó a latir tan rápido que pensó que podría desmayarse. Sus pies parec y clavados al suelo. No podía moverse, no podía. Pero entonces recordó por qué había venido. Recordó la estrella que lo había llamado igual que a los reyes. Recordó las palabras de su abuelo sobre Dios, escuchando las canciones de corazones quebrantados. Recordó que si había espacio para reyes extranjeros y pastores locales, en este establo, quizás, solo quizás había espacio también para él. Mateo se movió hacia adelante. La multitud se apartó sin darse cuenta, creando un camino para ver el niño delgado con ropas remendadas. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con compasión. Mateo no los veía. Sus ojos estaban fijos en la entrada del establo, en el umbral que separaba el mundo ordinario de algo sagrado. El hombre, José, supuso Mateo, aunque nadie había hecho presentaciones formales, esperaba en la entrada. Conforme Mateo se acercaba, el hombre extendió su mano y la colocó gentilmente sobre el hombro del niño. «¿También tú has venido a ver al Salvador?», preguntó José suavemente. Mateo solo pudo asentir, su garganta demasiado apretada para palabras, pero entonces entra, hijo, todos son bienvenidos aquí. Y con esa bendición simple, Mateo cruzó el umbral. El interior del establo era más espacioso de lo que había aparecido desde afuera, aunque seguía siendo claramente un lugar destinado para animales y no para personas. El olor a heno y bestias era fuerte, pero no desagradable. Lámparas de aceite colgaban de ganchos en las paredes, lanzando luz dorada que hacía ver que todo brillara con calidez suave. Había varias personas dentro. Los pastores de antes estaban en un grupo cerca de la pared, susurrando entre ellos con reverencia evidente. Un par de mujeres mayores, vecinas que habían venido a ayudar, supuso Mateo, organizaban mantas y preparaban agua fresca. Pero la atención de Mateo fue capturada inmediatamente por las figuras en el centro del establo. Una joven, apenas más que una niña ella misma, quizás 15 o 16 años, estaba sentada sobre heno limpio, cubierto con mantas. Su rostro mostraba el cansancio del parto, pero sus ojos brillaban con luz que no venía de las lámparas. Sostenía en sus brazos un bulto envuelto en pañales simples pero limpios. Un bebé, el bebé. Mateo se detuvo justo dentro de la entrada, súbitamente paralizado nuevamente. José lo guió gentilmente hacia adelante y la joven María, la madre, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Mateo y en esa mirada él vio algo que nunca había experimentado, completamente desde la muerte de sus padres. Aceptación absoluta. No había juicio en esos ojos. No había evaluación de su valor basada en su ropa o su posición social. Solo había bienvenida cálida, como si hubiera estado esperándolo específicamente. «Hola,
Pequeño, dijo María con voz que resonaba como música suave pero clara. Acércate, no tengas miedo. Mateo dio pasos vacilantes hacia adelante, consciente de los ojos de los otros en él, pero incapaz de apartar su mirada de ver la madre y el niño. Conforme se acercaba, pudo ver más claramente. El bebé no era diferente de cualquier otro recién nacido que Mateo hubiera visto. Pequeño, con puños diminutos apretados contra el pecho, ojos que parpadeaban contra la luz. Y sin embargo, había algo, no podía nombrarlo exactamente, pero era como si la misma atmósfera alrededor del niño vibrara con presencia que iba más allá de lo físico. ¿Cómo te llamas?, preguntó María gentilmente. Mateo logró responder. Su voz apenas más que un susurro. Mateo, repitió ella como si el nombre fuera precioso. Regalo de Dios, un buen nombre. Nunca había pensado en el significado de su nombre antes. Su madre lo había nombrado así, le había dicho su abuelo, porque su nacimiento había sido inesperado después de años de infertilidad, un regalo cuando habían perdido la esperanza. ¿Has venido desde lejos?, preguntó María. De las colinas de pastoreo cerca de Jerusalén, respondió Mateo, encontrando su voz gradualmente. 5 y a los reyes labra estrella. Yo quería venir también. No menciono que había abandonado las ovejas de su tío. No menciono que probablemente enfrentaría castigo severo cuando regresara. En este momento, en este lugar, esas preocupaciones parecían pertenecer a otro mundo completamente. María asintió como si comprendiera perfectamente lo que no estaba diciendo. Los reyes trajeron regalos magníficos, dijo suavemente, oro, incienso, mirra, tesoros que honran a mi hijo. Mateo sintió que el peso de la vergüenza regresaba presionando sobre sus hombros. Aquí estaba la confirmación de lo que había temido. Los reyes habían traído tesoros. Él no tenía nada. Yo no tengo tesoros, admitió las palabras saliendo en un torrente ahora que había comenzado. No tengo oro, ni incienso, ni mirra. Solo venía porque sentí que debía venir, pero no tengo nada que dar, nada que sea digno de su quebro. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el viaje, lágrimas de cansancio, de miedo, de vergüenza, de anhelo, comenzaron a derramarse por sus mejillas. José se acercó y colocó su mano sobre el hombro de Mateo nuevamente, un gesto de consuelo paternal que hizo que el nudo en la garganta del niño se apretara aún más. Hijo, dijo José con voz profunda y amable, tu presencia aquí ya es un regalo. Viniste porque fuiste llamado por igual que los reyes, igual que los pastores. El llamado es lo que importa. Pero María estaba mirando al niño más atentamente ahora, y sus ojos se posaron en la flauta que colgaba del cinturón de Mateo. ¿Qué llevas ahí?, preguntó con curiosidad gentil. Mateo miró hacia abajo, casi habiendo olvidado que llevaba la flauta. La tocó con dedos temblorosos. Es mi abuelo quien la hizo. Me enseñó a tocar melodías antiguas, canciones sobre el Mesías prometido, sobre esperanza, y su voz se apagó, consciente de cuán inadecuada sonaba su explicación. Pero María sonreía ahora y había lágrimas en sus propios ojos. Lágrimas de guía, no de tristeza. ¿Tocarías para nosotros?, preguntó suavemente. ¿Tocarías esas canciones para mi hijo? Mateo la miró con asombro, incapaz de creer lo que escuchaba. Yo tocaré para mirar al niño entre los brazos de María, al Mesías prometido, al Salvador del mundo. Pero no soy bueno. Quiero decir, sé las melodías, pero no soy. No necesitas ser perfecto, interrumpió María gentilmente. Solo necesitas dar lo que tienes. Tu abuelo te enseñó esas canciones por una razón. Quizás esta es esa razón. Los otros en el establo se habían callado, observando el intercambio con interés. Mateo podía sentir sus ojos sobre él, pero extrañamente su juicio potencial ya no le importaba tanto. María lo había invitado, el Salvador. Porque ahora, en este momento, Mateo creía completamente que este niño era el Salvador. Lo estaba esperando con manos que todavía temblaban.
Pero con propósito renovado, Mateo desenredó la flauta de su cinturón y la llevó a sus labios. Mateo cerró los ojos por un momento, buscando dentro de sí mismo las melodías que su abuelo le había enseñado con tanta paciencia. Podía ver al anciano en su memoria sentado en su lugar favorito bajo el olivo viejo que crecía cerca de su casa, la misma flauta en sus manos haciendo magia que parecía imposible de replicar. «Escucha primero», había dicho su abuelo incontables veces, «la música no viene de los dedos, sino del corazón. Los dedos solo le dan forma a lo que el corazón ya siente». Mateo abrió los ojos y miró al niño en los brazos de María. El bebé estaba despierto. Ahora sus ojos, imposiblemente alertas para un recién nacido, parecían fijar directamente en Mateo. Y en esa mirada el niño encontró algo que disolvió el resto de su miedo. Aceptación completa del amor sin condiciones. Llevó la flauta a sus labios y comenzó a tocar. La primera melodía que emergió era una que su abuelo había llamado el canto de esperanza, una tonada antigua que, según decía la tradición, había sido cantada por los exiliados en Babilonia cuando sonaban con regresar a casa. Era simple en su estructura, pero profunda en su anhelo, cada nota llevando el peso de generaciones que habían esperado la redención prometida. Los dedos de Mateo encontraron los agujeros de la flauta con familiaridad nacida de años de práctica. Las notas fluyeron no perfectas. Su técnica era la de un niño autodidacta, no la de un músico entrenado en el templo, pero cargadas de emoción tan pura que la imperfección técnica se volvía irrelevante. Conforme tocaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Los ruidos del mundo exterior, el murmullo de la multitud fuera del establo, los sonidos distantes de Bel. En despertando al día, parecían desvanecerse. El espacio dentro del establo se volvió un mundo separado, un momento fuera del tiempo donde solo existía la música y el niño, para quien se tocaba. Mateo pasó del canto de esperanza a la promesa de Abraham, una melodía que contaba sin palabras la historia del pacto divino, de promesas hechas bajo estrellas incontables de fe cuando la fe parecía imposible. Sus dedos danzaban sobre la flauta y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras tocaba. Porque mientras tocaba todo el dolor de los 3 años, desde que quedó huérfano, ver toda la soledad de vivir como carga en la casa de su tío, todo el anhelo de pertenecer a algo mayor que su existencia pequeña y sin importancia, todo eso fluía a través de la música y se transformaba en ofrenda. No era solo música, ya era oración, era adoración, era el grito silencioso de un corazón que había cargado demasiado dolor durante demasiado tiempo y que finalmente encontraba un lugar donde podía depositar esa carga. María lloraba abiertamente ahora, lágrimas de comprensión y compasión rodando por sus mejillas mientras mecía al niño gentilmente. José había cerrado sus propios ojos, su rostro transformado por emoción que lo hacía parecer más joven y más viejo simultáneamente. Los pastores en la esquina del establo se habían quitado sus gorros en gesto de reverencia, algunos enjugando sus propios ojos con manos calosas. Mateo pasó a la tercera melodía, El Rey Venidero, una canción que su abuelo le había enseñado en el último año de su vida, cuando la debilidad ya le quitaba el aliento, pero no el deseo de retransmitir las tradiciones antiguas. Esta canción habla del Mesías, había explicado el anciano, su voz débil, pero sus ojos brillando con convicción del rey que vendrá, no con ejércitos, sino con amor, que conquistará no con espadas, sino con sacrificio, que traerá paz no a través de poder, sino a través de gracia. Y ahora, tocando esa melodía para el Mesías mismo, Mateo comprendió por primera vez completamente lo que su abuelo había tratado de enseñarle. Este niño, envuelto en panales humildes, acostado en un pesebre, en un establo rodeado no de cortesanos, sino de pastores, y un niño huérfano con una flauta, este era
El rey que las profecías habían prometido, no el conquistador militar que muchos esperaban, sino algo infinitamente más poderoso, amor encarnado, gracia hecha carne. La canción se elevó en el pequeño espacio, llenando cada rincón con su melodía. Y mientras Mateo tocaba, algo milagroso sucedió. El niño, el bebé Jesús, sonrió. No era el reflejo inconsciente que los recién nacidos a veces muestran. Era una sonrisa deliberada, consciente, dirigida específicamente a Mateo y su música. Y entonces, para asombro de todos los presentes, el bebé extendió sus manos diminutas hacia la música, sus deditos abriéndose y cerrándose como si intentara capturar las notas que flotaban en el aire. María jadeó suavemente, comprendiendo lo que Mateo todavía no podía captar completamente. Que el creador del universo, el autor de toda música y belleza, se deleitaba en ver la ofrenda simple de un niño huérfano, que el valor de un regalo nunca se mide por su precio en el mercado, sino por el amor con el que se da. Mateo tocó la última nota del rey venidero y dejó que se desvaneciera en el aire silencioso. Por un momento, nadie se movió. El establo estaba tan quieto que y a escucharse el crepitar suave de las lámparas de aceite. Luego María habló su voz suave pero clara como campana. Mateo dijo, y había tal ternura en cómo pronunciaba su nombre, que el niño sintió como si nunca hubiera sido verdaderamente nombrado antes de este momento. Tu abuelo te enseñó bien. Le has dado a mi hijo algo que ningún rey podría comprar con todo su oro. La adoración de un corazón puro. Esto es más precioso que todos los tesoros del mundo. Mateo bajó la flauta, incapaz de hablar más allá del nudo de emoción en su garganta. Había venido temiendo que sus manos braváceas lo harían indigno, pero ahora comprendía que había estado equivocado desde el principio. No había venido con manos vacías en absoluto. Había traído su corazón, su fe, su amor, expresados en la única forma que conocía, a través de las melodías que conectaban generaciones de esperanza. José se acercó y colocó ambas manos sobre los hombros de Mateo, mirándolo directamente a los ojos con intensidad paternal. Hijo dijo, y algo en esa palabra hijo hizo que el corazón de Mateo se expandiera y doliera simultáneamente. Viniste siguiendo una estrella, igual que los reyes sabios. Viniste porque fuiste llamado, porque tu corazón reconoció algo que tu mente no podía comprender completamente y has dado testimonio de una verdad que el mundo necesita aprender, que Dios no mide el valor de nuestras ofrendas por su peso en oro, sino por el peso de amor con que se dan. José soltó un hombro de Mateo brevemente para buscar en su propia túnica, de donde extrajo una pequeña bolsa de cuero. Los reyes, en su generosidad, dejaron más de lo que necesitamos para abrir nuestro viaje a Egipto. Explicó, toma esto no o pago por tu música. No se puede poner precio a lo que has dado, sino porque veo en tus ojos la dificultad de tu situación. Llévalo a tu tío. Dile que has estado haciendo la obra de Dios. Mateo miró la bolsa, pero no la tomó inmediatamente. No había venido buscando recompensa material. De hecho, la idea de recibir algo a cambio de lo que había sido la experiencia más pura de su vida parecía casi sacrilega. Pero María, con la sabiduría que parecía ir mucho más allá de sus pocos años, sonrió comprensivamente. Tómala, Mateo, dijo gentilmente. No disminuye el valor de tu regalo, pero José tiene razón. Has sido llamado aquí por una razón y parte de esa razón es ver que puedas continuar compartiendo las canciones que tu abuelo te enseñó. Es difícil cantar cuando el estómago está vacío y el corazón está abrumado por preocupaciones de supervivencia. Con manos temblorosas, Mateo aceptó la bolsa. Era más pesada de lo que esperaba y supo sin mirar que contenía suficiente para satisfacer a su tío y quizás comprar algo de paz en una casa donde había sido tolerado, pero no amado. Pero el verdadero regalo que recibía no estaba en esa bolsa. El verdadero regalo era la comprensión que ahora ardía en su corazón como llama inextinguible que había sido visto, que tenía
valor quiebre su vida, tan pequeña e insignificante como parecía en el gran esquema del mundo, importaba al creador del universo. «Puedo». Mateo se detuvo inseguro de si debería hacer la pregunta que quemaba en su mente, pero María asintió alentadoramente. «Puedo venir otra vez antes de que Sebre vayan a Egipto». José y María intercambiaron una mirada y algo pasó por entre ellos que Mateo no pudo interpretar completamente. Había tristeza en esa mirada y determinación y bramor que trascendía las circunstancias. «Debemos partir pronto», dijo José cuidadosamente. «Hay situaciones que requieren que nos movamos rápidamente, pero Mateo...» Y aquí el hombre se arrodilló para estar a la altura de los ojos del niño. «Lo que has experimentado aquí hoy, la conexión que habrás hecho con el Salvador, eso nunca te dejará. No importa dónde vayas, no importa lo difícil que se ponga la vida. Recuerda, has sido visto por Dios mismo. Has ofrecido tu corazón y has sido aceptado con alegría». Mateo asintió, incapaz de confiar en su voz para responder. María extendió su mano libre, la otra todavía sosteniendo al niño, y tocó la mejilla de Mateo suavemente. «Cuando toques tu flauta en los días venideros», dijo, «recuerda este momento. Recuerda que la adoración verdadera no requiere templos ornamentados o instrumentos costosos. Solo requiere un corazón dispuesto a dar lo que tiene. Enseña esto a otros, Mateo. Comparte las canciones de tu abuelo y cuando lo hagas, estarás continuando la obra que comenzó aquí hoy». El niño hizo un sonido pequeño y todos los ojos se volvieron ver hacia él. Jesús estaba mirando directamente a Mateo nuevamente y en esos ojos imposiblemente profundos para un recién nacido. El niño huérfano vio aceptación, amor y algo más propósito. Uno de los pastores se acercó tímidamente. «Disculpa, joven», dijo al niño, «pero el sol está subiendo alto. Si vives cerca de Jerusalén, como dijiste, deberías comenzar tu viaje de regreso pronto. El camino es seguro de día, pero menos después del anochecer». Mateo sabía que el hombre tenía razón. Ya había estado ausente demasiado tiempo. Las consecuencias esperaban en casa, aunque ahora con labor. De monedas y la historia de donde había estado quizás serían menos severas de lo que temía. Pero más que eso, sabía que este momento precioso y sagrado, había alcanzado su culminación natural. Quedarse más sería intentar extender algo que ya estaba completo en sí mismo. Mateo se inclinó profundamente ante María y José, un gesto de respeto que su abuelo le había enseñado para usar con ancianos y personas de honor. «Gracias», dijo, y esas dos palabras simples llevaban el peso de gratitud que el lenguaje humano apenas podía expresar por dejarme entrar por todo. «En paz, Mateo», dijo José, colocando su mano sobre la cabeza del niño en bendición. «Y recuerda, fuiste llamado aquí tanto como los reyes sabios. Tu historia es parte de la historia mayor que Dios está escribiendo». Mateo se volvió para irse, pero en el umbral se detuvo y miró hacia atrás una última vez. María sostenía al niño cerca de su corazón, su rostro radiante con amor maternal, mezclado con conocimiento de destinos que aún no se habían desplegado. José estaba a su lado protector y fuerte. Los pastores habían reanudado su conversación suave, maravillándose sobre los eventos de las últimas horas, y el establo, ese lugar humilde que ningún rey esperaría como sitio de nacimiento para el Salvador, brillaba con luz que no venía completamente de las lámparas. Mateo salió a la luz del sol. La multitud afuera se había dispersado mayormente, la gente regresando a sus tareas diarias, aunque con rostros transformados por lo que habían presenciado. Los reyes y su caravana ya no estaban visibles. Evidentemente habían partido para su largo viaje de regreso a casa, sus misiones cumplidas. Mateo comenzó a caminar hacia el camino que conducía de regreso a Jerusalén, sus dedos acariciando la flauta que colgaba nuevamente de su cinturón. No era solo madera, ya era testimonio. Era recordatorio tangible de que había estado en la presencia de lo divino y había sido encontrado digno.
El camino de regreso pasó más rápido de lo que había pasado el viaje de ida, aunque Mateo estaba cansado hasta los huesos, pero era un buen cansancio. El tipo que viene de haber completado algo importante. Llegó a las colinas de Pastoreo conforme el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental. Las ovejas seguían en el corral improvisado, donde las había dejado milagrosamente todas presentes. Las guió de regreso a las áreas de pastoreo, sus movimientos automáticos, mientras su mente reproducía una y otra vez los breventos del día. Cuando finalmente regresó a la casa de su tío esa noche, encontró lo que esperaba furia. Su tío Simón gritó sobre responsabilidad y negligencia. Su esposa agregó sus propias recriminaciones sobre niños ingratos que no apreciaban la caridad que se les daba. Pero cuando Mateo extrajo la bolsa de monedas y explicó con voz sorprendentemente firme dónde había estado y por qué, la furia se desvaneció en asombro confundido y luego en avaricia mezclada con algo que podría haber sido respeto a regañadientes. «¿Viste al Mesías?», dijo su tío lentamente probando las palabras. «Y reyes vinieron». «Sí», confirmó Mateo, «y pastores también», y brilló. En las semanas que siguieron, Mateo descubrió que su vida no había cambiado dramáticamente en términos externos. Todavía pastoreaba ovejas. Todavía vivía en la casa de su tío como huésped apenas tolerado. Todavía usaba ropas remendadas y comía sob. Tras el plato familiar, pero internamente todo era diferente. Tocaba su flauta con nueva comprensión. Cada melodía ahora una oración, cada canción una ofrenda, y comenzó a enseñar a otros niños, especialmente aquellos tan pobres como él, tan marginados, tan convencidos de su propia falta de importancia, las melodías que su abuelo le había enseñado. La música, les decía, repitiendo las palabras de su abuelo, pero con comprensión nacida de experiencia personal, puede decir lo que las palabras no alcanzan. Y Dios escuchaba las canciones de los corazones quebrantados con más atención que los himnos de los satisfechos, pero los años pasaron. Mateo creció, aprendió el oficio de su abuelo, comenzó a talar flautas. Él mismo nunca se volvió rico, nunca alcanzó posición social, nunca fue considerado importante por los estándares del mundo. Pero cada año, cuando llegaba la época de Epifania, cuando las familias recordaban el viaje de los reyes sabios siguiendo la estrella a Belén, Mateo contaba su historia a quien quisiera escuchar. Los reyes trajeron oro, incienso y mirra, decía. Su voz ahora la de un anciano, pero sus ojos todavía brillando con el recuerdo de aquel día extraordinario. Tesoros magníficos que honraban a un rey. Pero yo aprendí que el regalo más grande que podemos dar no es lo que poseemos, sino quienes somos. Un corazón humilde que ofrece su mejor esfuerzo, por simple que sea, es más precioso a ver los ojos de Dios que todos los tesoros de la tierra. Y entonces tocaba su flauta, ahora desgastada por décadas de uso, las mismas grietas en la madera que recordaban cada lugar donde sus dedos habían descansado miles de veces, y las melodías que emergían llevaban el peso de toda a vida vivida en el conocimiento de haber sido visto, amado y aceptado por el Salvador del mundo, porque la estrella que guió a los reyes también lo había llamado a él. Y en el establo de Belén, un niño huérfano con manos vacías de posesiones materiales, pero llenas de canciones, había descubierto la verdad que transformaría su vida entera. En el reino de Dios, el valor verdadero se mide no por lo que poseemos, sino por el amor con el que damos lo que tenemos. Y a veces el regalo más preciado es simplemente el corazón sincero de alguien dispuesto a ofrecer su adoración en la única forma que conoce. Mateo había ofrecido su música y el Rey del Cielo había sonreído. Fin. Porque ¿dónde está tu tesoro? Allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7.